Hola, buenos días. Nuevamente con los seminarios de Maps University. Hoy vamos a hablar del tema Breach and Attack Simulation. Yo soy Félix López, el gerente de ingeniería de Maps. Pues vamos a hablar hoy de Breach and Attack Simulation, comúnmente conocido como BAS. Bueno, aquí la agenda. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son los riesgos y los beneficios que tenemos con este tipo de tecnologías? Vamos a empezar por qué es. Regularmente, nosotros hemos visto que la tecnología evoluciona hacia, digámoslo así, desarrollos, pero a veces no sabemos el porqué de las cosas. En este caso, pues vamos a ver un poquito los orígenes del VAS, por qué surgió este tipo de tecnología. Si ustedes recuerdan, antes teníamos prácticamente virus y se acabó. Sin embargo, ha ido evolucionando la tecnología en la parte de malwares o las cosas que de alguna manera no queremos en nuestras máquinas. Y esto ha venido dando diferentes, digámoslo, nombres a las nuevas formas de ataques, que en este caso le podemos llamar amenazas persistentes avanzadas, explotaciones propias de vulnerabilidades, ataques a aplicaciones web y diferentes cosas que han sucedido en el entorno de la informática. Esto ha venido generando una presión sobre las, digámoslo, tecnologías o mecanismos de seguridad en las empresas que a veces se vuelve intolerable. Entonces el firewall, el WAF, el IPS, a veces ya no son suficientes o ya no tienen las capacidades de detección. ¿Por qué? Porque estas tecnologías que tenemos en nuestros entornos empresariales regularmente son de naturaleza reactiva. Esto es, que dependen de la detección para poder dar una respuesta a un incidente. ¿Esto qué significa? Que si no lo detecto en el momento, probablemente ya no voy a tener forma de saber que algo pasó. Este enfoque regularmente es bueno, pero no siempre nos sirve en el entorno de trabajo. En ese sentido, se ha desarrollado una tecnología que se llama BAS y mucha gente está empezando a tomarla como un elemento de complemento para poder hacer pruebas de seguridad de forma automática y continua. Si tenemos un poquito, digámoslo, una imagen gráfica de lo que sería la historia del porqué. Aquí vemos una gráfica simple. Estos son data breaches. Esto es fugas de datos que se produjeron a través de alguna vulnerabilidad, algún exploit o alguna cosa en algún entorno. Si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos 2017, 2018, 2019, pero tenemos ahí de todos los tipos, colores y sabores. Si se dan cuenta, hay bancos chinos, los hoteles Marriott, Twitter, gente que en algún momento ha tenido este tipo de problemáticas. Sin embargo, ellos deben de tener protección. ¿Qué pasa? Si nos vamos al detalle específico de cada uno, vemos el nivel de afectación que han tenido. Por ejemplo, en este caso, vean ahí, un servicio de Google, cerca de 100 millones de cuentas. Un servicio de Twitter, 330 millones de cuentas. Un servicio de WordPress, 76 millones de cuentas. El servicio de Equifax, que es uno de los servicios que a lo mejor menos conocemos, que es en este caso el PROSA de Estados Unidos, para que tengan una referencia. Equifax, 143 millones de cuentas comprometidas o información comprometida. Algo en Latinoamérica, Brasil, 32 millones de cuentas. Y eso que no estoy poniendo aquí porque no hay esos datos de las situaciones que se han dado en México localmente. De hecho, ustedes sabrán que ha habido dos brechas muy importantes. Una, la empresa de petróleos en México y otra en la Secretaría de Economía de México. Entonces, de alguna manera, vamos a darnos cuenta que todo esto es posible en diferentes lugares. Pero ¿eso por qué sucede? Casi siempre es porque nosotros tenemos tecnologías, pero a veces no las tenemos o bien configuradas o en su caso están apagadas. Nos ha llegado a suceder eso que lo hemos visto con clientes. O desconectadas o en el mejor de los casos no optimizadas. Esto es operando, pero no como debieran operar. Y todo esto tomen en cuenta que no es otra cosa más que herramientas de seguridad. Si ustedes hablan de herramientas de seguridad, esto no debería suceder en esos entornos. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta de que esto sucede porque no tenemos una afectación. Y entonces, ¿cuándo es cuando nos damos cuenta de eso? Cuando la afectación sucede. Si a todo esto le aunamos algo y le preguntamos a la gente de tecnología, oigan, ¿ustedes qué creen que sería su principal problemática? Mucha gente dice, yo ya tengo muchas cosas en mi defensa, tengo muchas prácticas de la industria, tengo muchas tecnologías,
Pero uno de los grandes problemas que en su momento comentan o confiesan la gente de TI en la parte de seguridad es que el problema fundamental se vuelve a veces el origen de todo esto, que es no saber qué tan bien funciona su seguridad. Esta es una pregunta que no todos nos hacemos. Nosotros ponemos a lo mejor un firewall, a lo mejor nosotros como gente de ventas, si es que somos canales o si somos usuario final, porque también en algún momento somos usuario final, ¿qué tanto nos hemos preguntado cómo funciona nuestra tecnología de seguridad? No lo que me dice el fabricante, no lo que me dice un texto, sino realmente cómo he logrado probar que funciona. Se vuelve muy complicado porque no es una forma fácil. Hace poco las empresas tenían capacidades limitadas para evaluar esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera implicaba algo bien simple, una penetración, una evaluación de vulnerabilidad, una auditoría de seguridad. Cada uno de estos enfoques tenían una limitación que en su momento eran puntuales y que no tenemos la posibilidad de hacerlo de manera general, de saber cómo está el entorno de seguridad. Solamente era en un solo momento hacia un punto específico. Y hacerlo de manera general para toda mi red era muy complicado, muy difícil y muy caro. Y eso hacerla de manera continua, pues todavía se vuelve mucho más caro, exponencialmente. Ahí tenemos una primera situación, no tenemos nada que sea posible de hacer de manera continua para poder evaluar. Entonces, de ahí surge esta tecnología, ahora sí, que se llama Breach and Attack Simulation. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Ser un atacante para probar las defensas de una red informática, ejecutando ataques simulados y automatizados de manera continua para medir la efectividad de las capacidades de sus tecnologías de seguridad. En este caso, en el entorno de prevención o detección o en su caso de mitigación de un problema. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una solución BAS, nos podría simular un ataque, por decir algo, de phishing en los sistemas de correo electrónico, un ataque cibernético en el firewall, por ejemplo, un malware, o en su caso, en el WAF, poder enviar un ataque de web hacia un servidor web y verificar si todo esto es posible de hacer o no. Esta cosa es bien importante. Yo no voy a hacer una explotación, en este caso como una tecnología de Breach and Attack Simulation, no voy a hacer realmente la explotación, pero voy a testear qué tan seguro o qué tan adecuado están tus tecnologías para detener un intento de ataque de este estilo o de cualquier otro estilo. En este caso vamos a hablar de los ataques en general. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de Breach and Attack Simulation, estas herramientas trabajan de una manera, digámoslo, escalonada. No es una, son tecnologías que estén trabajando, atacando. Imagínense como un hacker que estuviera atacando a su empresa, pues es difícil que tuviéramos a alguien que estuviera continuamente haciendo las cosas. Esto lo va a hacer así, pero lo vamos a hacer de una manera muy específica, en un periodo continuo, pero de una manera medida y controlada. En este caso, 7 por 24 y proporcionando alertas cada vez que un cambio en la red genere riesgos. ¿Por qué? Porque al automatizar este proceso de pruebas y realizarlo de manera continua, podemos probar todo el tiempo el amplio espectro de cosas que nos pudieran afectar en la empresa. Esto es bien importante, pero no lo voy a hacer todo de una sola vez, no lo voy a hacer de manera concurrente. Imagínense que voy a lanzar 10,000 ataques a algún punto. No lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es, si tengo una base de datos, por decir algo, de 1,000 ataques, en lugar de mandar los 1,000 ataques, los voy a ir mandando poco a poco para que la red no tenga una afectación, ni los sistemas de mi cliente. Y por el otro lado, de alguna manera voy a evitar que esto se pueda lograr filtrar la red. ¿Cómo lo voy a hacer? Teniendo un control desde un origen hasta un destino. Entonces, controlando todo el proceso de ataque, puedo determinar si pasaron o no pasaron y qué tipo de ataque es susceptible a llegar a esa red. Entonces, ahí viene uno de los grandes conocidos de todos, del cuadrante de Gartner. Pues en este caso, Gartner afirma o comenta que las herramientas de BAS responden a la pregunta que los gentes de seguridad decían. ¿Funciona mi seguridad? No estamos hablando de si es buena o si es mala, sino simplemente qué nivel de funcionamiento está teniendo. ¿Está funcionando como yo espero? Ok, si ya sabemos ahora qué es un Breach and Attack Simulation, vamos a ver ahora cómo funciona. ¿Cómo es que funciona? Funciona haciendo un ataque de manera continua
vamos a decirlo así, a través de los elementos que tenga yo de seguridad en una red informática, utilizando una tecnología que se tomó prestada del gobierno, en este caso del ejército, que se llama una tecnología Red Team Blue Team. De hecho, si ustedes en algún momento son bancos o han tenido clientes que son bancos, es una de las tecnologías que están adoptando los bancos ahora, que es en este caso, en lugar de hacer una prueba de penetración que se ha quedado un poco atrás, están usando tecnologías de equipos rojos y equipos azules, donde el equipo rojo, en este caso, lo que hace es, imagínense que ustedes tuvieran la posibilidad de contratar muchísima gente que en su momento fuera un pirata o hacker o como quieran llamarle, para tratar de penetrar las defensas de una empresa y revelar las debilidades de ella. Eso sería el Red Team, que se vale de todo lo existente en Internet, exploits, códigos, rootkits, todo lo que sea necesario, herramientas para poder hacer un ataque. Y luego, una vez descubierto esto, la parte del Blue Team, la gente que en su momento administra la parte de seguridad, tomaría las acciones necesarias para corregirlo. Esto, cuando lo hacen con algún cliente suyo que sea un banco, lo están tomando como una actividad para poder hacer remediación, pero sigue habiendo un problema, solamente es en un momento del tiempo y para un punto específico. Sin embargo, imagínense que ustedes pudieran automatizar todo eso y hacerlo en un entorno de red y sin afectar, digámoslo así, los equipos, los datos o toda la cuestión de infraestructura de mi cliente. Eso está bien interesante, porque ya no tengo que hacer toda esa serie de programaciones para decir, oigan, vamos a hacer una prueba de Red Team Blue Team y saben que, por favor, avisen a la gente del SOC, avisen de tal lado, qué vamos a hacer, que vamos a atacar un servidor. Aquí la situación es, no voy a afectar ni equipos, ni infraestructura, ni datos del cliente. Solamente voy a hacer un test para verificar qué tan seguro está ese entorno de operación del cliente a través de una herramienta de estas. Eso me da una ventaja al no ser tan intrusivo o no ser intrusivo. ¿Qué es lo que me está ayudando a hacer? Que esto pueda hacerlo de manera continua y pueda estar teniendo los cambios existentes en mi red. Cuando yo puedo hacer esto, tengo la capacidad de hacerlo de una manera continua, controlada y con la tranquilidad de poder detectar qué va a pasar o qué está pasando en mi red. Si lo quisiéramos ver de forma gráfica, tendríamos que del lado izquierdo tenemos los millones de ataques o cosas que pudieran suceder. Obviamente de esto se escoge lo que es dañino hacia el negocio y que tiene un exploit asociado o que tiene ciertas cosas que en algún momento nos puede dañar. Y si esos ataques, imagínense que esta es toda la herramienta del Breach and Attack Simulation, toma esos datos, empieza a atacar hacia la empresa, hacia sus diferentes capas, en este caso la capa de prevención, una capa de detección, y todo lo que logra pasar del otro lado se clasifica y se determina si es posible o bloquear o detectar o en su momento si tenemos un punto ciego donde podamos hacer mejoras para poder incrementar nuestra seguridad. Todo este ciclo, imaginen que lo hace sola la seguridad, solo este elemento de seguridad. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Este ciclo es un origen, que es en este caso, vamos a pensar mi atacante, y un destino, que en este caso va a ser mi víctima, pero esa víctima, la ventaja de un Breach and Attack Simulation es que esa víctima también es parte de mi ecosistema. ¿Qué significa? Que no es un equipo del cliente, no es un datos del cliente, no es infraestructura del cliente. La infraestructura del cliente está aquí en medio, que esa es la que yo estoy evaluando para determinar si esta tecnología que tengo ahí está haciendo su función como debiera o en algún momento me está ayudando a hacer las correcciones de la manera adecuada. Entonces, imagínense que todo esto lo podemos llevar a un entorno operacional donde podemos platicar de diferentes entornos. Vamos a platicar a lo mejor de la red, a lo mejor de un endpoint, a lo mejor del correo, de los entornos que son más explotables y que en algún momento me ayudan a poder determinar el esquema de cómo estoy en base a esa evaluación de la seguridad de mi red o de mi entorno del endpoint o de mi entorno del correo para poder hacer los cambios necesarios y que en algún momento me ayuden a poder corregir todo esto. Esto suena bien bonito,
Sin embargo, también existen algunos beneficios, obviamente los estamos platicando ahorita, y también algunos riesgos. Ok, ¿cuáles serían los beneficios principales? El más importante es la automatización de estas evaluaciones y hacerlas de manera continua. ¿Qué significa esto? Que si yo puedo tener pruebas continuas realizadas automáticamente por esta herramienta, significa que puedo detectar las debilidades potenciales y tratarlas de manera rápida. Por lo tanto, en una organización grande donde las redes cambian, donde tenemos de alguna manera implementación de nuevas tecnologías o se actualizan softwares o las operaciones tienen que migrar y hacerse más grandes y crecen, podemos determinar con un alto grado de eficiencia qué tanto nos están poniendo en una situación de inseguridad, algo que estamos haciendo que antes no teníamos. Y eso nos lleva a identificar los problemas para poder trabajar con estas redes mucho más rápido y mucho más eficiente para que podamos entonces detectar casi al instante cualquier situación que pudiera considerarse una problemática dentro de nuestras redes. Eso nos ayuda mucho el BAS. Los beneficios que en su momento busca un agente, digámoslo así, tanto de sistemas como la parte financiera, porque como pueden darse cuenta, pues es una solución que en algún momento me va a implicar una inversión de dinero. Pero esto no me va a mejorar nada de manera directa, sino lo va a hacer a través de recomendaciones hacia un entorno indirecto y poder mejorar lo que yo ya tengo operando en mi red. Entonces es muy difícil a veces simplemente algo que directamente me va a mejorar, hacer que alguien se convenza de comprarlo, pues imagínense algo que lo va a hacer de manera indirecta. Entonces aquí les dejé un poquito el detalle de cómo es que va a suceder en este entorno. Si vemos la parte de, digamos, lo técnica, nos va a reducir los riesgos de que tengamos brechas y que tengamos situaciones de non-compliance con situaciones de estándar o cosas por el estilo. Esto porque históricamente tener una visibilidad en tiempo real nos ayuda a que estemos mucho más ágiles y mucho más preventivos a las situaciones que ser reactivos solamente. Si sabemos todo esto, nos permite hacer que nuestros elementos de seguridad puedan responder de una manera más rápida. No hablemos solamente de la tecnología, sino de nuestra gente dedicada a la seguridad y que nos eviten alertas extremas después, porque obviamente no es lo mismo mitigar algo que lo estoy evaluando desde ahorita a cuando ya tengo un problema y que tenga yo que cerrar todas mis operaciones, ¿verdad? Eso a veces no sucede, eso no sucede en este país, pero bueno, lo estoy platicando nada más para que lo vean. Entonces, en la parte, digámoslo, financiera, que es donde de alguna manera queremos también ayudarles a ustedes a posicionarlo con la gente o con los clientes, o en este caso con ustedes como canal, si es que son canal, es en dónde pega financieramente. Bueno, bajamos la parte de operación. ¿Por qué? Porque evitamos que la gente de operación del cliente o mi gente de operación tenga muchísimo trabajo por demasiadas alertas de un ataque informático. En este caso, lo que vamos a hacer es testear previamente para que cuando llegue, muy probablemente yo ya tenga las correcciones necesarias en mi entorno para que no me pueda pegar. Y eso me va a permitir incrementar mi resistencia, mi capacidad de mantenerme operando en un menor costo y en una forma mucho más eficiente para que pueda yo seguir trabajando. Y por el lado de la inversión de capital, nos va a incrementar la eficiencia de lo que ya tengo. ¿Esto qué significa? Que no voy a tener que comprar nuevas cosas a menos que las justifique, en dado caso, no voy a tener que comprar nuevas tecnologías o cambiarlas o todo esto y poder hacer las evaluaciones necesarias para que si yo ya invertí 100 pesos o 100 millones de dólares o lo que sea en una tecnología, realmente la esté aprovechando. Porque muchas veces nosotros compramos una tecnología, la compramos por la marca, la compramos por la confianza, la compramos por N razones, pero una de las grandes cosas es que no la usamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo el skill, porque a lo mejor la persona que me la vendió no tenía el skill suficiente para complementarla, no siguió las reglas de la industria, no siguió las mejores prácticas o simplemente no se está adecuando a mi entorno operacional. Si todo esto no lo hago, pues estoy utilizando tecnología de una manera no adecuada. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Ayudando a que esta tecnología sea usada como debe ser usada para tener la capacidad al máximo de esa tecnología en operación. Lo que también me va a permitir es hacer que
este tiempo de situación, de cuando sale un ataque nuevo, alguna situación que en su momento puede ponerme en problemas y el tiempo en el cual yo ya estoy seguro de que no me va a afectar, sea mucho menor. Por lo tanto, el nivel de inversión que voy a necesitar en la empresa es menor. Eso es en la parte de beneficios, pero bueno, ya para terminar, les voy a ofrecer también un poco los riesgos, porque nada aquí es totalmente blanco o totalmente negro. Aquí vamos a hablar de algunos riesgos específicos. Un riesgo específico para en algún momento, en algún tipo de tecnologías, es que tenemos dificultades de priorización. En este caso, podemos llegar a tener en algunas herramientas que pueden arrojar demasiada información o demasiadas alertas, y si no sabemos cómo priorizarlas, de alguna manera podemos tener, además de las alertas propias que ya tenemos en algún momento, tener más alertas y luego no saber ni por dónde atacar. Para esto, debe de hacerse una configuración, hablando de lo que hablamos de las faltas de configuración, de una muy buena configuración de esta herramienta para que podamos determinar lo que realmente queremos ver y lo que realmente no nos atañe en nuestro entorno operacional. Hay una cosa en la cual típicamente tenemos una duda todo el mundo. Oye, ¿qué pasa con los ataques de día cero? Un ataque de día cero real, que en este caso se considera un ataque día cero cuando es algo creado precisamente, aunque suene tonto, desde cero. Esto es, que no usa ninguna otra tecnología ya prevista en el mercado, sino que simplemente agarran y desarrollan un nuevo ataque. Es completamente invisible para estas tecnologías porque no ha sido conocido. Sin embargo, ojo, ataques de día cero reales en el mundo existen muy pocos. La mayoría son solamente variantes. Podría decirles que casi un 95-98% de los ataques famosos de día cero no son más que una variante de algo. Esto es, si por ejemplo ustedes ubican el típico caso que nos pasó hace algunos meses, que vimos que existía una vulnerabilidad en unos servidores y nadie la había parchado, y en Europa llegó un malware que era un ransomware que se llamaba WannaCry. Todo el mundo dijo, pues le está pegando a Europa. Y cuando llegó a México dijeron, caray, también nos pega a nosotros. Pero ¿qué creen? Ese WannaCry ha tenido N variantes. Sin embargo, al modificar algo, hay mucha gente que se confunde y dice, es un nuevo ataque de día cero. Pues no, a lo mejor es una variante de WannaCry. Y a lo mejor en lugar de hacer una afectación siguiendo un paso 1, 2, 3, 4, ahora hizo una afectación del siguiendo el paso 1, 3, 5, 2. La cuestión aquí es que un ataque de día cero como tal es muy poco visible. Son muy pocas las incidencias reales de un ataque de día cero. Pero, sin embargo, para ser honestos completamente, un ataque de día cero sería invisible a este tipo de tecnologías. También la otra cosa que en algún momento ha sucedido con algunas herramientas de BAS es que podemos tener interrupciones de sistema. Esto es algo que se corrigió ya en casi todas las herramientas, pero algunas tenían una situación en la cual hacían un testing por volumen y empezaban, digámoslo así, a no controlar el flujo de ese tráfico, de esos ataques, y entonces empezamos a saturar los sistemas de seguridad de una empresa, lo cual a veces se volvía muy complicado de manejar, y a veces también si no hacíamos una, digámoslo, suficiente comunicación hacia la red interna de la empresa, empezamos a confundir a la gente de lo que era un ataque simulado a lo que era un ataque real, y entonces empezamos a desviar los recursos hacia allá. Aquí es algo bien importante: cuando este tipo de tecnologías están en una red trabajando, es necesario que no solamente se instalen y ya, sino que tengamos todo el skill necesario para poder hacerlo de una manera adecuada. En este caso, desde la propia configuración, la notificación y todo el control del proceso de esta evaluación, hacerlo saber a quien tenga que suceder para que esto no nos genere una problemática más allá de que sea una ayuda. Esto en realidad son los riesgos más comunes del Breach and Attack Simulation. En realidad casi ya no existen porque de alguna manera ya sea en la priorización de casos ya se hace muy bien en la parte del BAS. Hay muchos elementos de Breach and Attack Simulation que permiten hacer una política específica para lo que nosotros queremos, para que sean solamente detectadas las cosas que nosotros queremos. Y por el otro lado, en la parte, les decía, del día cero, pues ya tenemos el control más o menos de todas las tecnologías que en su momento ya existen en el mercado, que han generado este tipo de ataques y que
la mayoría son variantes y al ser variantes el comportamiento es muy semejante, por lo tanto en algún momento si ustedes ya están protegidos, digámoslo, una parte de esa forma de comportamiento, de ese pseudo ataque de día cero nuevo, probablemente ya estarán protegidos, al menos de una manera parcial, de un ataque que sea generado a través de una variante de algo más. Y la interrupción del sistema ya ha sido corregida en la mayoría de los elementos de base para que puedan ser hechos de manera controlada y continua. ¿Por qué se los comento? Porque a pesar de que han sido las problemáticas que se han encontrado, han ido corrigiéndose de una manera simple. Sin embargo, no está de más decirles que esto es algo que si ustedes quisieran usar una tecnología de estas, lo tienen que considerar para que no les vaya a suceder una situación en la cual tengan ustedes más un problema que una solución. Obviamente la idea de este seminario es dar a conocer los nuevos términos, las nuevas tecnologías de lo que estamos viendo en el mercado y las tendencias. Si se dan cuenta, yo no estoy hablando de marcas, estoy hablando de una tecnología. Si ustedes quieren alguna información respecto a alguna solución que pudiera aplicar en este entorno, podemos ahí visualizar si esto les aplica y qué tipo de cosas podríamos hacer. Estamos trabajando para que ustedes tengan conocimiento de la tecnología y de lo que está surgiendo en el mercado. Les agradezco mucho y bueno, estaremos en contacto en algún otro momento. Gracias.